En primer lugar, vamos a ver los parámetros de centralización, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media aritmética. Explico un poquito qué significa parámetros de centralización. A ver, los parámetros estadísticos son números, valores, que nos van a resumir la información que nos den los datos. Porque manejar todos los datos de una tabla, pues siempre es complicado. Si lo necesitamos para sacar un resumen y tener informaciones de los datos que hemos recogido, pues los parámetros sirven para eso, para tener resumida la información. Entonces, la media aritmética la conocéis todos. Por ejemplo, como vemos aquí, si las notas de matemática de un alumno de primero de ESO, la tercera evaluación, han sido 7, 6, 5 y 8, ¿cuál es su nota media? Esto lo sabéis hacer todos. Sumáis las 4 notas, dividí entre 4 y nos sale la media, ¿vale? Y esto es cuando los datos son pequeñitos, se hace así, se suman todos los datos y se divide por el número total de datos que tengamos. Pero si los datos lo tenemos en una tabla, pues hay una formulita para hacerlo. Que la formulita para hacer la media aritmética la tenemos aquí. Esta se lee, la media aritmética es igual a la suma de x sub i por f sub i entre n. Es la suma de una columna que se hace multiplicando los valores de la variable por la frecuencia absoluta y todo dividido por el tamaño de la población. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Volvemos al ejemplo que ya hemos utilizado cuando expliqué los gráficos estadísticos, el ejemplo de los hermanos. Aquí tenemos la tabla, hay 11 personas consultadas y para hacer la media aritmética, voy a poner aquí la fórmula, media aritmética es igual a la suma de x sub i por f sub i, que esto vemos que es esta columna por esta, entre n. N una vez lo veréis en mayúscula y otra vez lo veréis en minúscula, el tamaño de la población. Entonces, para hacer la media aritmética con una tabla, hay que añadir una columna que sea esto, x sub i por f sub i. La añadimos. X sub i por f sub i, que consiste ni más ni menos que multiplicar los valores de la columna x sub i por los de f sub i. Entonces empezamos 0 por 2, 0. 1 por 8, 8. 3 por 1, 3. ¿Vale? La fórmula nos dice que tenemos que hacer la suma de esa columna. Este numerador significa eso, la suma de esa columna. Vale, pues sumamos, es 0 más 8 más 3, que es 11. Y sustituimos en la fórmula. 11 es la suma entre el número total, casualidad en este caso, la media nos sale 1. 11 entre 11 es igual a 1. Una cosa importante, cuando hagáis la media en una tabla, tened en cuenta que os tiene que salir un valor entre el más pequeño que tengamos y el más grande. Si los datos de esta distribución de esta tabla van del 0 a 3, la media tiene que ser un número entre 0 y 3. Si fueran notas en las asignaturas, las notas van desde 0 hasta 10, pues la media tendría que salir un número entre 0 y 10. ¿Vale? Esto es importante porque algunas veces ponéis valores que se salen del intervalo que tenemos y entonces pues estaría mal. Venga, voy a hacer ahora otro ejemplo con una variable cuantitativa continua. Bueno, pues vamos a ver ahora con este ejemplo de aquí. Vamos a volver a hacer la media aritmética, que es la suma de x sub i por f sub i entre n. Vale, pues cuando la variable es continua, es decir, está agrupada en intervalos, este ejemplo que tenemos aquí es de la asignatura suspensa de 17 alumnos de una clase. Entre 0 y 3 había 10 alumnos, entre 3 y 6, 5, y entre 6 y 9, 2. Vale, pues vemos que para hacer la media aritmética, como ya hemos hecho en el otro ejemplo, tenemos que añadir una columna que sea x sub i por f sub i. En este caso, x sub i es la marca de clase, es decir, el representante de cada intervalo, y f sub i pues la frecuencia absoluta. Multiplicamos x sub i por f sub i. Entonces 1,5 por 10 es 1,5 por 10 es 15. 4,5 por 5 es 22,5
y 7,5 por 2 es 15. Vale. Ahora tenemos que hacer la suma de la columna. Si sumamos 15 más 22,5 más, ponemos aquí la suma es igual, 5 y 5, 10, y 2, 12, llevo una, 2 y una, 3, una, 4 y una, 5, 52,5. Entonces, la media aritmética es 52,5 entre el número total de datos que era 17. Antes de hacer la división, os recuerdo lo que he dicho antes, tiene que ser un número que tiene que estar entre 0 y 9, que son las posibles asignaturas suspensas que podían tener los alumnos de esa clase. 52,5 lo divido entre 17 y sale que la media de asignaturas suspensas de los 17 alumnos de esa clase es 3. Media aritmética es 3. Vale. Bien. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central, después de haber ordenado todos los datos de menor a mayor. Entonces, cuando tengamos poquitos datos, como el ejemplo que hay aquí abajo, si los datos, por ejemplo, las notas de alguien es un 8, un 6, un 9, un 5, un 2 y un 10, primero hay que ordenarlos de menor a mayor. Aquí los tenemos ordenados. Un 2, un 5, un 6, un 8, un 9 y un 10. Al ordenar los datos, miramos el número que está en el centro. Pero si el número de datos es par, está claro que en el centro pues hay dos números, que son el 6 y el 8. Entonces, cuando el número de datos es par, al haber dos números, hacemos la media de esos dos números. Cogemos 6 más 8, lo dividimos entre 2, que es 14 entre 2, 7. Entonces decimos que la mediana es 7. Vamos a ver el caso en que el número de datos sea impar. Ahora, si el número de datos es impar, por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3. No están ordenados. Primero lo ordenamos. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 8. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 7. Pues si hay 7 datos, el número que hay en medio es el 4, porque quedan 3 datos por debajo, 3 datos por encima y en medio el 4. Entonces, en este caso, la mediana es 4. Pero claro, esto solo es útil cuando tenemos unos poquitos datos. En el momento que tengamos los datos en una tabla de frecuencia, la mediana hay que hacerla de otra manera. Vamos a verlo. Vale, volvemos al ejemplo de la tabla del número de hermanos. Entonces, como la mediana es el valor que está en medio, en este caso los datos tampoco son muchos. Si cogiéramos estos 11 datos y los pusiéramos uno al lado del otro, pues, ¿cuál sería el valor que está en medio? Vamos a hacerlo en la tabla, lo que nos dice es que tenemos que calcular n, dividirlo entre 2, en este caso es 11 entre 2 es 5,5. ¿Y en qué columna podemos buscar esa información? ¿Cuál es el dato que estaría en el puesto 5,5? Pues esa información nos la da la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Fijaros, aquí hay dos valores de la variable estadística. Quiere decir que hay dos personas que tienen 0 hermanos o menos. Y aquí ya hay 10 personas. Si lo que estamos buscando, el valor que ocupa el puesto que está en medio, es decir, el puesto entre 5 y 6, que es 5,5, está claro que es el 1. Es decir, los pasos es, hacemos n entre 2 para ver cuál es el valor, la mitad de la población, 5,5. Ese valor se busca en la columna f sub i mayúscula. En este caso no hay ningún valor que sea ni 5 ni 6, pero cogemos el que más se aproxime por exceso. Es decir, si nos pasamos del 5,5, el valor más parecido es el 10. Y entonces seleccionamos el valor correspondiente de la variable. X sub i es igual a 1. Quiere decir que la mediana es igual a 1. El valor que hay en medio es 1. En este caso, si pusiéramos los datos uno al lado del otro, vamos a hacerlo en este ejemplo que no son muchos, veremos que lo que estamos haciendo es exactamente eso. Tenemos 2 personas con 0 hermanos, 8 personas con un hermano y una persona con 3 hermanos. Vale, pues entonces el valor que hay en medio es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 es el 1, que es lo que hemos calculado haciéndolo con la tabla.
¿vale? Con poquitos datos se puede hacer de las dos formas. En el momento que tengamos unos datos, unas tablas con muchos datos, 100, 200 datos, no vamos a escribir los 200 datos uno detrás de otro, lo vamos a hacer con el proceso que os he explicado. Vale, y en último lugar vamos a ver lo que es la moda. Vale, la moda es simplemente el valor que más veces se repite. Eso es muy fácil de calcular. Si lo miramos en esta tabla, ¿cuál es el valor que más veces se repite? Para eso hay que fijarse en la frecuencia relativa. El valor que más veces que se repite en este caso también es el 1. Entonces lo podemos poner aquí. La moda es igual a 1, que es el valor que más veces se repite. El valor que más se repite. Vale, pues con esto hemos terminado los parámetros de centralización.